En Mateo 12, Jesús nos recuerda que cumplir las reglas sin amor endurece el alma, pero la compasión refleja el verdadero corazón de Dios. Hoy estamos en nuestro día 16 de nuestro plan de estudio, leyendo el Nuevo Testamento y Salmos en un año. Oramos juntos. Gracias te damos, Señor, por este día, Padre. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude en esta lectura. Guíanos a través de tu palabra. Habla a nuestras mentes, a nuestros corazones, Señor. Danos la capacidad para reconocer, Señor, cuando estamos mal e ir a pedir perdón en un verdadero arrepentimiento en nuestras vidas. Ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te lo pedimos y decimos amén. Mateo 12. Jesús, Señor del día del reposo. Por aquel tiempo Jesús pasó por entre los sembrados en el día de reposo. Sus discípulos tuvieron hambre y empezaron a arrancar espigas y a comer. Cuando los fariseos lo vieron, dijeron: Mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él le contestó: ¿No han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes. ¿O no han leído en la ley que en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y están sin culpa? Pues les digo que algo mayor que el templo está aquí. Pero si ustedes hubieran sabido lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no hubieran condenado a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Jesús sana al hombre de la mano seca. Pasando de ahí, entró en la sinagoga de ellos y ahí estaba un hombre que tenía una mano seca. Y para poder acusar a Jesús le preguntaron: ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Y él les dijo: ¿Qué hombre habrá de ustedes que tenga una sola oveja? Si ésta le cae en un hoyo en el día de reposo, ¿no le echa la mano y la saca? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por tanto, es lícito hacer bien en el día de reposo. Entonces Jesús dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada, sana como la otra. Pero cuando los fariseos salieron, hicieron planes contra él para ver cómo lo podían destruir. Jesús, el siervo escogido. Pero Jesús, sabiéndolo, se retiró de ahí y muchos lo siguieron y los sanó a todos y les advirtió que no revelaran quién era él, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo: Este es mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Sobre él pondré mi espíritu, y a las naciones proclamará justicia. No contenderá ni gritará, ni habrá quien en las calles oiga su voz. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que humea, hasta que lleve a la victoria la justicia. Y en su nombre las naciones pondrán su esperanza. Jesús y Belcebú. Entonces trajeron a Jesús un endemoniado ciego y mudo y lo sanó, de manera que el mudo hablaba y veía. Todas las multitudes estaban asombradas y decían: ¿Acaso no es este el hijo de David? Pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron: Este no expulsa a los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Y si yo expulso los demonios por Belcebú, ¿por quién los expulsan los hijos de ustedes? Por tanto, ellos serán sus jueces. Pero yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios. Entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿O cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Y entonces saqueará su casa. El que no está a favor mío está contra mí,
y el que no recoge a mi lado desparrama. Por eso les digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y a cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este siglo ni en el venidero. O hagan ustedes bueno el árbol y bueno su fruto, o hagan malo el árbol y malo su fruto, porque el fruto se conoce, porque por el fruto se conoce el árbol. Camada de víboras, ¿cómo pueden hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Pero yo les digo que de toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Escribas y fariseos demandan señal. Entonces algunos de los escribas y fariseos dijeron a Jesús: Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Pero él respondió: Una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal se le dará, sino la señal de Jonás el profeta, porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y miren, algo más grande que Jonás está aquí. La reina del sur se levantará contra esta generación en el juicio y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y miren, algo más grande que Salomón está aquí. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la encuentra desocupada, barrida, arreglada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él, y entrando moran ahí. Y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Así será también con esta generación perversa. La madre y los hermanos de Jesús. Mientras Jesús aún estaba hablando a la multitud, su madre y sus hermanos estaban afuera deseando hablar con él. Y alguien le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Pero Jesús respondió a quien le informó: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo la mano hacia sus discípulos dijo: miren, aquí está mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Para reflexionar. Mateo 12 marca un punto de inflexión en el ministerio público de Jesús. Aquí vemos a los líderes religiosos endurecer su oposición y rechazar abiertamente a Jesús, mientras que las multitudes siguen siendo testigos de su poder y misericordia. Este capítulo prepara el terreno para las parábolas del reino en Mateo 13. Este capítulo es clave porque Jesús denuncia la hipocresía farisea. Ellos ya comienzan a planear matarlo. Jesús cita Isaías 42 mostrando el, que Él es el siervo escogido que traerá justicia a las naciones. Jesús declara la gravedad del rechazo a la obra del Espíritu Santo. Veamos algunas de las enseñanzas. Número 1, Jesús es el Señor del día de reposo. En Mateo 12, 1, 2, los discípulos de Jesús iban pasando por sembradíos y tuvieron hambre. Se les hizo fácil alargar la mano, arrancar la espiga para comer. Imagínalo, vas caminando por el campo, tienes hambre y estiras tu mano para arrancar una manzana que encuentras en un árbol para comerla. Bueno, este simple hecho realizado en un día sábado, en la interpretación de los fariseos, era quebrar la ley. Esto hace que ellos miren a Jesús y le digan: mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Ante esta acusación, Cristo les responde recordándoles cómo David y sus compañeros también hicieron algo que no era lícito: comer los panes consagrados. Primera de Samuel 21.
Por otro lado, les pregunta si es que ellos sabían lo que hacían los sacerdotes en el día de reposo. Solo Mateo 12:5 registra este acontecimiento. Después de su respuesta a los fariseos, Jesús les recuerda tres cosas. Él es mayor que el templo. Ellos ignoraban lo que significaba misericordia, quiero y no sacrificio, de Oseas 6:6 y Mateo 12:7. Se enfocaba en lo ceremonial y en los sacrificios, pero descuidaban el conocimiento de Dios y la honra al Hijo. Cristo finaliza afirmando que Él es Señor del día de reposo. Cuando se trata de disciplinas espirituales, la lectura bíblica, la oración, la comunión con otros creyentes, etcétera, muchas veces podemos llegar a ser como lo fueron los fariseos en el día de reposo. Somos prontos a hacer una lista y marcar como completas esas tareas, desconectándonos sutilmente de la comunión que debemos cultivar con el Señor. Esto nos lleva al legalismo. Pensamos que tenemos una vida devocional activa, pero en realidad solo estamos cumpliendo con una lista de sacrificios vacíos. He notado que cuando caemos en patrones podemos estar tranquilas porque cumplimos con nuestra lista, pero al terminar podemos ser poco pacientes, poco amorosas con los que están a nuestro alrededor. Nos frustramos fácilmente y nuestras emociones muy pronto comienzan a descarriarse. El pasaje completo que Jesús cita del profeta Oseas dice, porque me deleito más en la lealtad, también traducido como misericordia, que en el sacrificio y en el conocimiento de Dios, que en los holocaustos, Oseas 6:6. Las disciplinas espirituales son valiosas, pero no superan la importancia de conocer a Dios y de tener una relación con Él. En pocas palabras, obedecerlo. Cuando Jesús enseñó que él era Señor del día de reposo, también les dijo que el día de reposo había sido creado para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Marcos 2:27. Piensa en cuántas cosas el Señor nos ha dado para nuestro beneficio. La comida, el descanso, tiempos recreativos, la familia, una iglesia. Sin embargo, muchas veces invertimos su valor. En lugar de que estas cosas sirvan para nuestro beneficio, les servimos nosotros a ellas. En lugar de que la comida nos nutra, nos volvemos siervos de nuestro cuerpo, ya sea por comer descontroladamente o por obsesionarnos con no subir de peso. En lugar de usar el tiempo recreativo con propósito, lo desperdiciamos en ocio que nos deja más agotados física, emocional o espiritualmente. Amados, tenemos que dar lugar al Espíritu Santo. Seamos sensibles a su voz y no nos hagamos siervos de aquello que fue creado para nuestro bien. Seamos mayordomos fieles de todo lo que Él nos ha confiado. Es lícito hacer el bien. Otra historia que encontramos es el milagro que Jesús hizo al hombre con la mano seca, también en un día de reposo. Los fariseos buscaban acusar a Jesús preguntándole si era lícito sanar en ese día. Él le respondió, es lícito hacer el bien en el día de reposo. A causa de los muchos milagros que hacía, las multitudes venían a Jesús para ser sanados. Su fama se difundió. Jesús y Belcebú. Tanto Mateo como Lucas relatan cómo Jesús sanó a un endemoniado que era ciego y mudo. El milagro fue tan evidente que aquel hombre, al ser libre, hablaba y veía. Las multitudes decían, ¿no es este el hijo de David? Pero los fariseos decían que lo hacía por Belcebú, el príncipe de los demonios. Belcebú era un dios filisteo adorado en Ecrón, también llamado señor de las moscas. Pasó a ser considerado por los judíos como el príncipe de los demonios, Segunda de Reyes 1. Esto fue una blasfemia contra el Espíritu Santo, atribuir al diablo la obra del Espíritu de Dios. Jesús lo llama un pecado imperdonable. Mateo 12, 31, 32. ¿Cuántas veces en nuestra lógica humana pudiéramos dudar de la obra de Dios? Quizá en sanaciones, en ciertos dones del Espíritu o a través de personas con las que no estamos totalmente de acuerdo. Y al hacerlo, corremos el riesgo de negar su obra y no darle la gloria a Dios. La fe que agrada a Dios. A pesar de los milagros, los escribas y fariseos demandaban más señales. Jesús les dice
que solo les dará la señal de Jonás, su resurrección, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y sin fe es imposible agradar a Dios, dice en Hebreos 11:1 y 6. La verdadera fe cree que Jesús es el Hijo de Dios, capaz de salvarnos, perdonarnos, guiarnos en la vida. La fe camina sin ver, confía sin tener todas las respuestas, cree en que Él ha dado todo lo necesario para una vida que le glorifique. Hoy muchos exaltan las palabras de hombres y rechazan la palabra de Jesús. ¿Cómo está tu fe? Pide a Dios que aumente tu fe. La verdadera familia. Mientras Jesús hablaba, le avisaron que su madre y hermanos los buscaban. Él respondió, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y mi madre. Nuestra familia más importante es la espiritual. La unión que tenemos con los hijos de Dios es eterna. Es natural amar a nuestra familia de sangre, pero Jesús eleva la relación espiritual por encima de las biológicas, especialmente si estas últimas nos alejan de su voluntad. En esto conocerán todos que son mis discípulos si tienen amor los unos con los otros. Juan 13:35. Para meditar y orar. Repite este pasaje al Señor en oración. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Salmo 19:12 y 14. Sé intencional en meditar en aquellas cosas que has hecho en tu vida cristiana, más como un ritual en lugar de buscar conocer a tu Creador. Pide al Señor que te muestre aquellas áreas y que su Espíritu Santo te traiga convicción de pecado. Examina si has caído en legalismo, incredulidad o temor al rechazo por causa de tu fe. Evalúa cómo estás viviendo tu identidad como parte de la familia de Dios. Pues muy bien, amigos, este ha sido nuestro día número 16. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.